Hola y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. El día de hoy les voy a compartir algunas de mis experiencias a lo largo de mi carrera en cómo me he preparado para entrevistas para puestos de programador en diferentes empresas. En este video vamos a abarcar diferentes temas en cómo prepararse para las entrevistas de algoritmos, de la tecnología concreta en la cual estamos aplicando. También vamos a ver cómo prepararse en diseño de sistemas o design system en caso de que lo requieran. Y también vamos a ver cómo prepararnos en las entrevistas de Culture Fit. Es importante destacar que cada empresa tiene diferentes procesos de entrevistas. Hay empresas que te solicitan solamente una de estas entrevistas, hay empresas que son procesos más largos, pero el día de hoy vamos a abarcar como una estructura general y cómo podemos nosotros prepararnos para afrontar cada una de estas entrevistas. Y empezamos con la de algoritmos. Es muy común que la mayoría de las empresas, una de sus primeras entrevistas sea la de algoritmos. Y es importante mencionar que para esta entrevista tenemos que estar sí o sí preparados. En general para todas, pero sobre todo la de algoritmos es la que causa mucho más miedo, mucho más estrés. Al menos a mí me pasa. Entonces, hay diferentes recursos en los cuales nosotros podemos prepararnos. Una de ellas pueden ser HackerRank, pueden ser LeetCode y todas estas páginas súper comunes, ¿no? Esos recursos están disponibles para que nosotros practiquemos, pero antes de meternos a practicar algoritmos, es importante entender cómo funcionan los algoritmos y cómo funcionan las estructuras de datos. Si tú no tienes muy fresco en la mente estos temas, es importante que antes de ponerte a practicar y a codificar, entiendas muy bien cómo funcionan las estructuras de datos y qué diferentes algoritmos se pueden aplicar para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me llegaba a pasar que yo me ponía, no sé, entraba a HackerRank y me ponía a estudiar no sé, escogía un algoritmo y me ponía a practicarlo, ¿no? Y a veces me quedaba ahí media hora pensando porque realmente no entendía muy bien qué estructura de datos era indicada para ese problema. Entonces, es muy importante entenderlo. Hay diferentes recursos para aprender sobre estructura de datos y algoritmos, y yo te voy a recomendar dos. Empezamos con un libro que en lo particular a mí me ha servido mucho o me sirvió mucho para entender toda esta parte. Yo llevo después de que salí de la carrera casi 10 años y es muy común que después de tanto tiempo no tengas muy frescas las ideas de la estructura de datos. Entonces, vamos a empezar con este primer libro. Digo, yo no soy tanto de libros, para ser honesto, pero este libro a mí me ha servido, que es este de aquí. No sé si lo pueden ver bien. Sí, sí se ve bien. Este libro a mí en lo particular me sirve mucho. Hay muchísimos libros ahí afuera, pero la verdad es que este me explica de una manera muy, muy digerible toda la parte de las estructuras de datos, ¿no? Porque aquí te dan la explicación muy, 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 muy detallada de cómo funcionan. Incluso te dan los diagramas de los procesos y todos, ¿no? Te voy a dejar el link en la descripción. Pero a mí me sirvió mucho este para entender las estructuras de datos, que fue lo primero que yo me puse a reforzar el conocimiento, y también algunas partes de los algoritmos. En algoritmos muchas veces nosotros, no sé, nosotros vamos y damos una solución súper, súper rápida, ni siquiera explicamos o entendemos el problema. Entonces, el primer consejo es entender el problema, ¿no? El segundo consejo es poder nosotros tener preguntas concretas, porque a veces nos dan una instrucción y nos ponemos ahí a codificar o a explicar nuestra solución sin entender o tener todas las ideas clarificadas. Es importante hacer preguntas a nuestro entrevistador, como por ejemplo, no sé, si te están dando un array en tu input de tu función, preguntar, por ejemplo, ¿puedo esperar a que ese array sea vacío? Si es así, pues pones en tu código alguna validación para ello, y en dado caso de que no, pues aún así vas a tener la respuesta a esas problemáticas, ¿no? Incluso en tipos de detalles más. Algo que yo no tomaba en cuenta en las entrevistas de algoritmos es la parte del Big O Notation. Sí, básicamente, ¿no? El Big O Notation es este análisis que nosotros hacemos sobre la complejidad del algoritmo, porque muchas veces nos vamos por las
soluciones más prácticas o robustas como dos force anidados, ¿no? Pero a veces nuestro entrevistador nos hace, y depende mucho de la empresa, pero a mí sí me llegó a pasar en empresas con un poco más de experiencia en mi carrera, que me preguntaban, oye, ¿qué complejidad tiene ese algoritmo, no? Y yo me quedaba así de, ¿qué complejidad? Bueno, en este libro que justamente les recomendé, existe un apartado que se llama justamente el Big O Notation, en el cual aquí te explica cómo analizar la complejidad de un algoritmo. Y el Big O Notation nos da esa pauta, ¿no? Si tú no sabes mucho acerca de este tema, te voy a dejar un recurso en la descripción del video en el cual tú vas a poder entender, ¿no? Pero básicamente explicas la complejidad del algoritmo y eso nos da pie a poder mejorar y optimizar nuestro algoritmo. Pero este libro te lo explica muy bien. Y si no, te tengo aquí un recurso muy bueno, Algo Expert. Yo la verdad es que pagué un año por esto, ahora ya no lo tengo, la verdad es que no lo he necesitado nuevamente, pero Algo Expert es la página web de un ingeniero muy bueno, yo lo sigo igual en LinkedIn, se llamaba, bueno, olvidé el nombre del chico, ¿no? Pero Algo Expert es un curso en donde tienes diferentes tipos de productos, ¿no? En este caso yo siempre practiqué con la de algoritmos, que es Algo Expert, y aquí antes de iniciar em, tienes un pequeño curso en el cual tú vas a aprender sobre data structures o estructura de datos, que a mí me sirvió igual o sea, yo estaba estudiando con el libro que les mencioné antes, así como con este curso, y te explica a detalle cómo funcionan las listas, cómo funcionan las listas linked list, cómo funcionan los árboles, los grafos, y también de alguna forma tienes aquí los problemas de algoritmos, ¿no? En los cuales tú puedes analizar cada uno de esos problemas como lead code y todo eso. La ventaja de Algo Expert es que si tú no logras resolver alguno de estos algoritmos, tienen un video en donde te explican la solución muy a detalle. Primero te lo explican con diagramas, o sea, dibujado, y luego te lo explican con el código para ver la solución. Y está muy bien. Yo la verdad es que sí lo usé mucho para prepararme para algunos trabajos y pues veo que ya creció bastante. Tiene Design System y tiene otras cosas, ¿no? Entonces, estos dos recursos yo los he utilizado muy bien. Te sugiero que los revises. Eso sí, este contenido es inglés y mucho del contenido que encuentres va a ser en inglés, pero la verdad es que la explicación es muy buena y te va a servir para prepararte. Bueno, en cuestión de algoritmos, yo diría que esos dos recursos son importantes. Como te dije, es bueno prepararse en cuestión de estructura de datos, es bueno prepararse para la cuestión de algoritmos y pues lo más importante es practicar, ¿no? Digo, muchas veces em, lo que nos hace pasar estas entrevistas y a mí me ha funcionado es entender primero todo el core, todas las estructuras de datos, todos los algoritmos posibles, bueno, no todos, pero la mayoría, y luego practicar diferentes tipos de ejercicios, practicar recursividad, practicar, y pues ya con eso vas a estar muy listo. Número dos, sería la tecnología concreta. En este apartado, básicamente aquí sí depende de cada persona, ¿no? En este apartado, lo que te va a dar la pauta va a ser la experiencia que tú tengas. Y con tecnología concreta me refiero a que, por ejemplo, si tú estás aplicando para un puesto de front-end, es muy común que tú tengas que tener todas las bases necesarias para, no sé, pasar una entrevista de React.js o de algún framework de JavaScript para la cual tú estés aplicando. Aquí sí cada empresa lo maneja de diferente forma. Hay empresas que cuando tú vas a la entrevista y básicamente es una bombardeo de preguntas tras preguntas sobre la tecnología. Yo que he aplicado más que nada puestos de desarrollo mobile y, por ejemplo, me he preparado para iOS. Habían entrevistas en las cuales yo llegaba y pensaba que me iban a poner algún tipo de ejercicio o algo y no, básicamente era pregunta tras pregunta sobre conocimientos de iOS y de Swift, por ejemplo, y así van midiendo el nivel de que tienes de conocimiento. Digo, eso es más teórico, pero hay empresas que lo hacen. Entonces, mi consejo ahí para este tipo de entrevistas es estudiar la teoría, porque sí, a veces nosotros somos muy buenos, no sé, haciendo algún tipo de UI y eso, pero teóricamente igual
te sirve mucho, ¿no? Y es muy común que las empresas te hagan, si la entrevista no va a ser en su totalidad sobre preguntas tras preguntas, al inicio sí te van a hacer algunas preguntas muy comunes sobre la tecnología, puede ser sobre React.js, sobre Ruby on Rails o la tecnología a la cual tú estés postulando, ¿no? Entonces, mi consejo aquí y lo que me ha servido es estudiar las bases, ir a la documentación oficial. Si no tengo fresco algún conocimiento, algún concepto, pues voy, estudio la teoría sobre lo que voy a aplicar, sobre lo que me van a entrevistar y ya, ¿no? Para ir preparado más que nada. La segunda, el segundo tipo de entrevistas con las que me he topado sobre tecnologías concretas son ejercicios, ¿no? Y esto puede ser en live o como una tarea en casa, que esas son mis preferidas. La primera de live es que tú vas a ir a una entrevista en la cual, no sé, puede que el entrevistador te haga unas 5 preguntas de la tecnología sobre teoría y luego te diga, ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. No sé cómo sea en backend, no estoy muy seguro cómo sea en front web, pero en mobile sí me ha pasado, por ejemplo, de que me dicen, oye, tengo esta aplicación, mira, te voy a enviar este código y quiero que le hagas un nuevo feature a este código, ¿no? Necesito que tú me expliques cómo harías para agregar un nuevo módulo o una nueva pantalla y que muestre estos datos. Muchas veces me ha funcionado que antes de codificar explico muy bien, pues yo haría esto, esto y esto. No sé, ¿qué piensas? Es importante validar con el entrevistador porque muchas veces el entrevistador quiere ver igual cómo trabajas en equipo. No es solo que te den el requerimiento y haz lo que quieras, ¿no? Y muchas veces igual sirve mucho entender o ellos quieren entender cómo es que tú trabajas en equipo y a veces es importante hacer esa interacción con él, ¿no? Entonces, el tercer tipo de ejercicios para tecnologías en concretas son las de llevarte en casa. Y a mí me encantan estas porque es como que te envían en un correo, te dicen, oye, este es el sistema que tú vas a construir, tienes una semana para hacerlo, este es el endpoint, si tienes alguna duda, respóndeme, ¿no? Y ahí, ¿por qué me encanta? Porque tú estás en todo, tienes un terreno muy grande en el cual vas a demostrar tu experiencia real. ¿Por qué? Porque es un proyecto que te están dando que tú vas a iniciar desde cero y ahí sí puedes aplicar todos tus conocimientos sobre arquitectura, sobre patrones de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que en una ocasión una empresa me envió un ejercicio, entonces ahí sí dije, no, pues aquí voy a demostrar todo, ¿no? Y apliqué mis conocimientos, arquitectura, patrones de diseño, eh, y al final envié el ejercicio, lo evaluaron, pasé a la siguiente ronda. Obviamente no, pues no hay que hacer trampa, ¿no? O sea, si te envían un ejercicio en casa, no le vas a decir a tu compañero, oye, puedes hacerme este proyecto, te pago alguna plata por ahí y me lo envías. No, no, porque también te van a evaluar sobre eso, te van a cuestionar. ¿Por qué tomaste esa decisión de la arquitectura? ¿Por qué estructuraste tu proyecto de tal forma? Etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión aquí es saber estudiar, practicar igual, tener las bases sólidas de la teoría y pues también demostrar tu experiencia, ¿no? Arquitectura y Design System. Bueno, este no es requerido en todas las entrevistas, sobre todo en puestos juniors, no es algo tan común de ver, pero ya cuando tienes cierto nivel y aplicas para puestos más seniors, es muy común que evalúen igual cómo estás en el diseño de sistemas. Y diseño de sistemas me refiero a cómo tú puedes diseñar un sistema completo. Por ejemplo, yo soy más de front en la cuestión de móvil y me he topado con entrevistas que son de un nivel con más seniority, en los cuales a mí me han cuestionado, oye, en entrevistas en live, ¿no? Porque igual hay que prepararse muy bien para estos. Y me han preguntado, oye, en esta entrevista de Design System, tú tienes esta app que quiero que me liste, no sé, quiero que me listes los últimos 100 registros de tal endpoint, pero no me dan un endpoint, básicamente me dan cómo yo puedo diseñar un sistema y el sistema en sí abarca desde cosas del servidor hasta llegar al cliente mobile o web. Entonces, aquí sí hay que tener los conocimientos y las bases de, pues, cómo crear endpoints, cómo se va a devolver la respuesta del JSON, cómo vamos a nosotros de alguna forma estructurar, por ejemplo, los APIs, cómo va a estar nuestro servidor, cómo se va a distribuir a la base de datos. Digo, sé que para backend o para puestos backend esto es más común, ¿no?
porque pues los backends más que nada trabajan todo del lado del servidor. Para el lado de front no es tan estricto, sin embargo, sí es importante demostrar que tenemos conocimientos. Aquí hay un recurso muy bueno que a mí me gusta, que a mí se llama Educative, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Educative, que este es un recurso muy bueno que yo recomiendo. Por ejemplo, tenemos el Modern System Design Interview for Engineers and Managers. Y esto puede que vaya a ti aplicado si tú eres backend te va a caer de lujo, pero si eres front igual te ayuda. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender sobre estos conceptos, por ejemplo, de qué es un diseño de sistemas, cómo prepararse, etcétera, ¿no? Las abstracciones. Y aquí te van a dando conceptos como load balancers, domain name system, que pues si eres un backend supongo que tienes más frescos esos sistemas, pero en el caso de los fronts no siempre tenemos estos datos, ¿no? De hecho aquí hice algo de trampa porque ya me puse a entender más cómo se diseñan los sistemas, ¿no? Y cuando hablamos de diseño de sistemas, justamente hablamos cómo se diseña un sistema en sí. Por ejemplo, en este caso de Uber, que te dan, oye, quiero que me hagas una app tipo Uber, es importante decir, oye, ok, ¿cómo va a estar la parte de pagos? ¿Cómo va a estar la parte del servidor en real time? ¿Cómo vamos a tener una caché para los usuarios? ¿Cómo va a estar optimizado? ¿Cómo vamos a nosotros a conectar los diferentes componentes de nuestra arquitectura, el método de pago, el servidor, el real time? ¿Qué opciones hay para caché, ¿no? Entonces, eso es un examen de diseño de sistemas, ¿no? Cómo nosotros creamos un sistema que sea escalable, que sea estable y que nos pueda servir, ¿no? Esto, digo, como repito, esto es más para temas de backend quizás, pero de alguna forma tú como software engineer es importante que tengas estos conceptos muy frescos, ¿no? Y de alguna forma, a mí me ha servido muchísimo este tipo de recursos. Y también compré un libro en Kindle y se los voy a dejar en la descripción del video. Básicamente se llama System Design Interview, donde tienes varios ejemplos de cómo diseñar un sistema, por ejemplo, para un Instagram, un shorter URL y este tipo de aplicaciones, ¿no? Que usamos al día a día y muchas veces no entendemos cómo funcionan. Bueno, para este tipo de entrevistas, quizás no tengas que ser un experto ni demostrar, pero sí tienes que demostrar que tienes la experiencia y entiendes cómo implementar un sistema em, tanto en arquitectura y cómo tú lo resolverías. Si te gustaría tener algún tipo de ejemplo sobre esto, te invito a que dejes en los comentarios y pues podemos hacer ahí un video para que podamos entender cómo implementarlo, ¿no? Desde este tipo de cuestiones del backend hasta llegar a la aplicación móvil. Y el otro tipo de entrevista es sobre culture fit. Sí. Muchas veces como ingenieros de software nos preocupamos únicamente por tener conocimientos técnicos, que si somos buenos en algoritmos, que si somos buenos en estructura de datos, que quizás somos muy buenos en la tecnología a la cual nosotros tenemos experiencia, puede ser React.js, puede ser Ruby on Rails, puede ser Kotlin, puede ser Flutter, pero hay una parte importante a la cual muchas veces no le hacemos caso y tenemos que empezar a hacerlo, que es el de culture fit o estos soft skills que nosotros tenemos, ¿no? Las empresas, su culture fit es diferente en cada una, sus entrevistas son diferentes en cada una, pero en este recurso que te mostré de Educative también hay para ese tipo de entrevistas. Bueno, en culture fit, lo que las empresas quieren es ver si tú haces, valga la redundancia, fit en su código de cultura. Y esto es, muchas veces te evalúan cómo tú trabajas en equipo, cómo tú afrontas diferentes situaciones, cuáles son tus fortalezas y debilidades y cómo tú puedes proponer o dar algo bueno para las empresas. Entonces, en este tipo de entrevistas, muchas veces se te preguntan cosas como, oye, ¿qué harías en tal situación? Te ponen una situación de ejemplo y te hacen así como preguntas sobre, oye, supongamos que estás trabajando en equipo y hay que sacar un feature y de repente uno de tus compañeros se pone negativo y dice que no quiere trabajar en eso. ¿Qué harías en tal situación? Y tú tienes que responder con sinceridad en cómo lo harías y pues con base a tu experiencia vas a saber cómo responder a ese tipo de preguntas
pero también hay muchos tipos de auxiliares que te ayudarían, como es el START Method. Y por ejemplo, aquí en Educative hay un curso muy bueno que se llama Mastering Leadership Interviews, ¿no? Y en este curso, justamente que yo lo estaba viendo hace poco, te explican muy bien cómo responder a este tipo de preguntas, donde puedes responder con una estructura donde tienes una situación, qué tarea, qué tarea o problema te encontraste en esa situación, qué acciones tomaste y cuál fue el resultado de justamente cuál fue el resultado de esa acción que habías tomado. Y este tipo de estructuras, al dar una respuesta, a ti te ayuda primeramente en tener una respuesta muy, muy concreta, porque muchas veces en las entrevistas estamos muy nerviosos, eso es normal, y damos respuestas y divagamos ahí, nos hacemos quizás 5, 6 minutos para responder una pregunta muy concreta y el tiempo de la entrevista es muy corta, ¿no? Entonces, con este tipo de estructura, tú puedes responder muy bien a eso en un lapso muy corto de tiempo, pero también muy bien estructurado, ¿no? Entonces, aquí en Educative igual puedes encontrar este tipo de cursos que básicamente son textos en los cuales tú te puedes preparar muy bien para la parte de Culture Fit. También es muy importante para que para Culture Fit tengas muy, muy claras tus fortalezas y tus debilidades. Muchas veces en las empresas tal cual te preguntan, oye, dime 3 fortalezas que tengas y dime 3 debilidades. Y si no estamos muy conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, llegamos a la entrevista y nos topamos con esta pregunta y nos quedamos ahí pensando como, no sé, no tengo debilidad, soy perfecto, ¿no? Bueno, no tanto así, pero nos quedamos ahí media hora y el entrevistador se da cuenta de eso y se da cuenta que no te preparaste o se da cuenta que realmente no estás consciente de lo que tú como persona tienes ese autoanálisis hacia ti mismo, ¿no? Podría ser una fortaleza que, no sé, que tú eres un self-learner, ¿no? Que aprendes por tu cuenta y que te gusta, no sé, aprender a través de cursos, documentación, etcétera. Y que eres muy bueno haciendo eso. Una debilidad podría ser que no vayas a decir, no sé trabajar en equipo, porque tampoco es una buena debilidad para decir, pero sí podría ser, por ejemplo, que no sabes delegar muchas veces tareas, que tú quieres hacerlo todo y que es algo difícil para ti delegar porque quieres cubrir tú todas las tareas, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algún tipo de ejemplo de debilidad. Y bueno, esa es a manera de resumen, digo, no quise divagar tanto en cada uno de estos temas. Hay mucho contenido que pues te toca a ti de alguna forma investigar, leer, tomar cada una de estas referencias que yo te he dado, ¿no? Bueno, y para cerrar con este video te doy algunos últimos consejos. El primero es que cuando tú vas a entrevistar o aplicar a los puestos de entrevistas de una empresa, es importante que tú ya tengas conocimiento sobre la empresa. No veo bien que vayas ahí a una entrevista y digas, bueno, es que no sé nada de la empresa, porque a veces si te lo preguntan, te empresa Uber y te dicen, bueno, ¿y qué sabes de Uber? Y tú dices, bueno, pues es que yo lo uso, es una app de transporte, pero Uber tiene más productos y tú no lo sabes porque no lo has investigado. Entonces es muy importante que leas sobre la empresa, que estés al tanto de cuáles son los productos que tiene. Quizás tú no seas usuario de todos sus productos, pero que sí pueden ver de que tienes interés real en la empresa, que tienes realmente las ganas de trabajar ahí, ¿por qué? Y que conoces bien la empresa, que conoces cómo está estructurado, al menos los productos que tiene. El segundo es que tengas preguntas listas. La mayoría de los entrevistadores cuando termina la entrevista te dan ahí unos 10 minutos en las cuales tú puedes tener la oportunidad de preguntar lo que quieras, ¿no? Y muchas veces si no llegas con preguntas listas es como que dices, no, pues no tengo preguntas. Y también da un poquito mal sabor de boca porque las empresas están esperando a que hagas preguntas. Sí o sí están esperando. Por ejemplo, quizás en la de algoritmos no haya tanto, pero en las de diseño de sistemas o en las tecnologías concretas le puedes preguntar a tu entrevistador qué otras tecnologías utilizan o cuáles son las tecnologías que utilizan normalmente, cómo estructuran los proyectos, cómo se distribuyen los equipos. En las de Culture Fit o con las entrevistas con managers, ahí sí puedes preguntar más sobre cómo las estructuras de los equipos, qué metodologías utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Ver que tienen interés, que tienes interés real en la forma de trabajar de las empresas, que tienes interés real en cómo las empresas trabajan, cómo las tecnologías que usan, que realmente vean que tú eres una persona que quiere estar ahí, que ya se ha puesto a investigar y que le interesa saber cómo es el flujo de trabajo en la empresa, ¿no? Eso da muchos puntos y ayuda muchísimo a entender igual forma cómo vas a estar.
Y el último es que, por ejemplo, si es una empresa de un producto, no sé, que no sea una consultora, que es una empresa de un producto como Uber, como PayPal, como Nubank, como todos esos productos que existen y tú estás aplicando ahí, sé usuario del producto, porque no hay mejor forma de trabajar en una empresa que tú seas usuario del producto, ¿no? Si estás trabajando para alguna empresa que tiene una app muy, muy, muy importante, pues utiliza la app, porque a veces igual en las entrevistas se me llegó a pasar, sobre todo en años anteriores, que me decían, oye, ¿y qué onda? ¿Ya has utilizado la app? Y yo, no, ni siquiera la tengo instalada. Y eso no se ve muy bien. Es importante conocer el producto. Bueno, y hasta aquí llegan mis consejos sobre cómo prepararse para las entrevistas. Quizás fui muy directo, pero si tienes alguna duda, puedes contactarme. Ahí tengo mis redes sociales o en la caja de descripciones y pues te atenderé y te ayudaré con la duda que tengas, ¿no? Si no estás suscrito al canal, te sugiero que te suscribas. Voy a seguir subiendo contenido y pues nada, nos vemos en el próximo video.